Antes de la formación de un ejército profesional, las 13 colonias eran defendidas por milicianos o Minutemen. Estos Minutemen lucharon en las batallas iniciales de la Guerra de Independencia de América, como las batallas de Lexington y Concord. A diferencia de los regulares británicos, lucharon con una variedad de prendas de vestir civiles. Los primeros regulares estadounidenses estaban equipados con mosquetes similares al resto del mundo. Durante los primeros años de su existencia, el ejército estadounidense no estaba formalmente organizado hasta que el oficial prusiano Friedrich von Steuben los disciplinó en una verdadera fuerza de combate en Valley Forge, donde los estadounidenses comenzaron a usar uniformes habitualmente. Estos soldados recién profesionalizados marcharon hacia la victoria en Saratoga, Kings Mountain y finalmente Yorktown. Aunque los milicianos continentales se utilizaron extensamente durante toda la guerra, a diferencia de sus homólogos mosqueteros, los tiradores de rifles de Morgan funcionaron como una unidad ligera. La fuerza de entrada infantil llevaba un verdadero rifle con cañones estriados que permitían que la bala del mosquete girara para obtener una mayor precisión. Los uniformes de este periodo mantenían una paleta de colores predominantemente azul, aunque algunos detalles del uniforme denotaban una influencia prusiana, especialmente en los puños y cuellos. Los oficiales continuaban llevando armas filosas a su lado. Un elemento popular para individuos con rango en la mayoría de los ejércitos de todo el mundo eran los pomos de las espadas americanas, que estaban estilizados como cabezas de águila, consolidando aún más al águila calva como símbolo de la identidad estadounidense. Las fuerzas estadounidenses lograron mantener su posición y defender durante el asedio del fuerte Texas. Aunque el color azul seguía siendo predominante, hubo un cambio notable en la vestimenta de cabeza, ya que los soldados comenzaron a usar un tipo de gorra con visera, en contraste con los sombreros de estilo Chaco, que eran más altos, pero menos a la moda. Las tropas de la Unión, también conocidas como federados, llevaban túnicas oscuras azules y gorras tipo capi inspiradas en el diseño francés. Aunque este era el uniforme estándar para la Unión, algunos regimientos optaron por uniformes completamente diferentes cuando los estados confederados se separaron de la Unión. El ejército confederado optó por una paleta de colores más gris y terrosa. Durante gran parte del periodo inicial de la guerra, el soldado confederado tuvo que conformarse con mosquetes más antiguos y menos efectivos, que eran de una clase de regimientos de infantería ligera vinculada principalmente a unidades del ejército francés que servían en el norte de África en ese momento en los Estados Unidos. Fue un hombre llamado Elmer Ellsworth quien, antes de la guerra, dirigió una compañía de instrucción llamada los Cadetes de Hoop, que practicaban al estilo de sus homónimos franceses. Unidades similares se formaron en ambos lados de la guerra, como el 11º de Infantería de Nueva York de la Unión y los New York Farriers. A medida que los Estados Unidos entraron en su fase expansionista, el ejército continuó modernizándose y adaptándose al cambiante campo de batalla, mientras se introducían previamente para los territorios del lejano oeste. El sombrero de diseño estilo pico de Montana fue adoptado por el ejército como una cubierta de servicio. En ese momento, el ejército también desarrolló un uniforme ligero tropical para sus campañas en el este de Asia. Cuando Estados Unidos entró en la Gran Guerra, habían adaptado en gran medida la apariencia de sus homólogos británicos. El casco de acero Brodie, a menudo apodado Doughboy, y el uniforme de batalla caqui u oliva, vistieron a la fuerza expedicionaria estadounidense mientras luchaban en el frente occidental. Estados Unidos vio a sus fuerzas terrestres debutar en la Operación Antorcha, luchando junto a los británicos en el norte de África. Contra el feroz cuerpo de África alemán, finalmente retrocedieron a los nazis al continente italiano. Tomando nota de la efectividad de los paracaidistas alemanes Fallschirmjäger, Estados Unidos desarrolló sus propias tropas aerotransportadas, que contribuyeron en gran medida a la victoria en Europa, desde los aterrizajes nocturnos previos al día D hasta la invasión de Alemania. La infantería aerotransportada estadounidense fue crucial para la victoria de los aliados. Los Rangers eran fuerzas de infantería ligera de élite organizadas en formaciones del tamaño de compañías, y se hicieron famosos por escalar el monte du Hauch el día D para eliminar piezas de artillería que los alemanes habían evacuado justo antes, pero también ganaron fama en Italia. En el enclave de la playa de Anzio, antes de la Operación Schingel,
Para el momento de la batalla de las Ardenas, las unidades aerotransportadas habían luchado a través de la mayor parte de Europa ocupada por los alemanes y ahora mantenían sus posiciones durante el asedio de Bastoña, desde diciembre de 1944 hasta enero de 1945. Las aguerridas águilas gritonas de la 101ª defendieron la ciudad contra decididos ataques alemanes. Los marines de Estados Unidos bajo la Marina de los EU formaron la mayor parte de las fuerzas terrestres en el teatro del Pacífico. Llevaron a cabo la campaña de saltos de islas a gran velocidad a través del territorio imperial japonés, con los marines plantando las estrellas y las barras en el monte Suribachi durante la captura de Iwo Jime, convirtiéndose en una imagen icónica de la Segunda Guerra Mundial. Las fuerzas aéreas del ejército eran responsables de la mayoría de los combates aéreos durante la guerra, ampliamente reconocidas por su insignia de alas de Hap Arnold y la famosa hélice alada en sus uniformes. Las fuerzas aéreas del ejército fueron finalmente responsables de las 2 armas atómicas lanzadas sobre Nagasaki e Hiroshima, poniendo fin rápidamente, aunque de manera controvertida, a la guerra en el Pacífico. Después de la Segunda Guerra Mundial, se separarían del ejército para convertirse en la Fuerza Aérea de los Estados Unidos. Tras el final de la Segunda Guerra Mundial, los infantes de Marina de Estados Unidos se mantuvieron relativamente sin cambios en cuanto a equipo y apariencia, aunque ahora eran una fuerza experimentada en todos los rincones del mundo. En ese momento, todo el ejército de los Estados Unidos había sido desagregado por la Orden Ejecutiva 9/1981 del presidente Truman. Durante la Guerra de Vietnam, las fuerzas terrestres de los EU lucharon no solo contra los norvietnamitas y sus tácticas de guerra de guerrillas, sino también contra las condiciones tropicales de Vietnam en sí, que desgastarían la ropa de los soldados hasta que se desintegrara. Un uniforme desgarrado llegó a ser un símbolo de experiencia y veteranía cuando la guerra terminó. Muchos se encontraron luchando por readaptarse a la vida civil una vez que regresaron a casa. Los veteranos de Vietnam seguían siendo la población más numerosa de veteranos militares. Hasta el día de hoy, en 1990, el ejército iraquí marchó hacia Kuwait. Esto fue recibido con sanciones económicas por parte de los miembros de las Naciones Unidas y la coalición más grande de naciones aliadas. Desde la Segunda Guerra Mundial, las transmisiones de noticias en vivo mostraban a las fuerzas estadounidenses vestidas con uniformes de camuflaje adaptados al entorno desértico durante las operaciones Escudo del Desierto y Tormenta del Desierto. En el año siguiente, cuando Kosovo declaró su independencia en 1999, las fuerzas serbias fueron enviadas para reconquistar la república separatista y comenzaron una campaña de limpieza étnica. Las fuerzas de la OTAN intervinieron y pusieron fin al conflicto de 78 días. Las fuerzas estadounidenses estaban equipadas con una nueva armadura corporal derivada de chalecos antifragmentación anteriores utilizados durante la Guerra de Vietnam. Los trágicos ataques del 11 de septiembre de 2001 vieron a las tropas estadounidenses marchar hacia el Medio Oriente para comenzar la campaña internacional conocida como la Guerra Global contra el Terrorismo. Para adaptarse al entorno desértico, a las tropas se les proporcionaron y mejoraron uniformes y equipos de camuflaje desértico. En este nuevo campo de batalla dominado por la lucha urbana, el ejército de los Estados Unidos consideró conveniente consolidar sus patrones de camuflaje en lugar de tener 2 patrones separados. Se decidió intentar un patrón universal. Este patrón se convirtió en la imagen del soldado estadounidense durante más de una década, hasta que el ejército se dio cuenta de cuán ineficaz era. El soldado moderno ahora viste un uniforme de combate adecuado a medida que continúa la lucha contra el terrorismo en el Medio Oriente. Los infantes de marina del ejército, principalmente entrenados en Fort Benning, Georgia, apodado el hogar de la infantería. A partir de 2019, el ejército de los Estados Unidos introdujo un nuevo uniforme de servicio que evocaba los días de la Segunda Guerra Mundial y Corea. Una interpretación moderna de los Pinks and Greens, el uniforme que la generación más grande hizo famoso en la década de 1940 y 1950. En el Cementerio Nacional de Arlington, los soldados del Tercer Regimiento de Infantería, apodados la Guardia Vieja, permanecen como centinelas en la tumba del soldado desconocido. Estos centinelas siguen siendo guardianes las 24 horas del día, los 7 días de la semana, los 365 días del año desde abril de 1948. Su deber es proteger y rendir homenaje a aquellos que murieron en combate, pero cuyas identidades permanecen desconocidas. Gracias.